vamos a grabar un episodio que creo que les va a encantar. Espero que les sea muy útil. Estamos con Daniela. Daniela es una de las personas que para mí más conoce de inversión en startups. Gracias. A Daniela la conocí hace como 2 años, 3 años ya. Hemos compartido por ahí algunas experiencias, inversiones en compañías. Entonces la idea hoy es contarles un poco sobre cómo ve Daniela temas de inversión, cómo ve Daniela la vida. Bueno, Daniela, cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Daniela? Bueno, muchas gracias por esa introducción, Luis Fe. Daniela, pues nada, yo soy de Pereira, estudié en un colegio francés y hace 10 años vivo en Bogotá. Estudié administración de empresas en el CESA. Empecé a trabajar inicialmente en banca de inversión, 2 años y medio, y luego por cosas de la vida terminé en un family office, empezando a estructurar una estrategia de inversión con un mandato bastante amplio. Y básicamente hoy en día pues nada, me dedico a gestionar, pues a ser parte de la gestión de un portafolio de compañías y a evaluar todo el tiempo oportunidades de inversión, sea de forma directa o a través de fondos. Ok. Daniela trabaja para una organización que invierte mucho en startups. ¿Sí? ¿Relativamente? Sí, pues creo que en su momento invertimos mucho en startups, tenemos un portafolio de unas 7, 8, diferentes a las de, pues a las compañías con las que partimos, pero en este momento estamos migrando un poquito más hacia compañías en etapa un poco más avanzada. Casi que nos podemos dar el lujo tal vez de asumir menor riesgo entrando a valoraciones un poquito mayores, cuando ya los modelos están probados, cuando ya tienes otra serie de prioridades. Dani, ¿cuál fue tu primera experiencia, aproximación con el mundo startup? Que veo que vienes de banca, entonces sí, pues, no, más inversión, pero ¿por qué startups? No, pues el cambio fue bastante drástico. O sea, cuando yo entré pues al grupo con el que trabajo, yo no sabía que iba a tener una exposición tan directa a startups, y creo que desde el primer mes empezó a llegar un deal flow gigante de una cantidad de startups. Yo no sabía nada de tecnología, no sabía que se miraba. Para mí todos los discursos que nos daban eran espectaculares. Si fuera por mí yo hubiera invertido en todas, porque todos exponen muy bien su idea y sus sueños, y ya después fue empezar a entender un poco los riesgos y empezar a ya tener un criterio y evaluar de una forma más sistemática pues las oportunidades. ¿Tu familia? ¿Sí que son emprendedores? Sí, pues sí, no, mi familia es bastante emprendedora. Mi papá todo el tiempo está buscando nuevas ideas, nuevos socios, y se lanza a lo que sea. O sea, la teoría de él es que en las universidades siempre nos enseñan de cierta manera a no emprender, porque te dicen haga el estudio de mercado, haga esto y mire a ver dónde hay una oportunidad. Dice, yo estoy en todos los mercados más ofertados, y el tema es hacerlo bien y ya está. Y en la mayoría de industrias generalmente me va bien, porque tengo una aproximación disciplinada, porque soy consistente por X, Y, Z. Entonces pues sí, pues tratando de aprenderles un poco. Chévere. ¿Vas a emprender eventualmente? Pues no sé, de pronto. Creo que es una decisión que no se puede tomar tan a la ligera. Creo que uno tiene que tener la humildad suficiente para saber cuáles son sus fortalezas y con quién se tiene que asociar para complementar eso, porque definitivamente sola no lo haría. Es decir, me gustaría estar como con alguien que complementara los aspectos o las partes claves donde no me siento tan fuerte. Las relaciones con socios, ¿cómo ves eso en las compañías cuando están invirtiendo? ¿Cómo evalúan ustedes a los equipos? Una de las variables que nosotros cuando estamos invirtiendo más evaluamos, le gastamos todo el tiempo del mundo, y es de las que más pondera es el equipo. Total. ¿Cómo evalúan ustedes el equipo? Pues ¿Qué variables ven? ¿Qué variables buscan? Justamente hemos tenido experiencias mixtas. Lo que te digo, un one man show generalmente no genera mucha confianza. Creo que alguien que lo sepa hacer todo es difícil de encontrar, entonces generalmente buscamos un equipo que se complemente. Si alguien es muy riguroso y muy bueno en la parte financiera y tiene claros los unit economics, pues por lo menos le da el sustento al modelo de negocio, y la otra persona tal vez se complementa en el lado comercial, en el lado de mercadeo, tiene unos skills diferentes. Eso es clave. Y la capacidad del equipo sea de una de las dos personas de ir a levantar capital posteriormente, ¿no? Es muy diferente levantar una ronda semilla de 100
$200.000 a después pararse frente a unos inversionistas institucionales y levantar $3 millones con un caso mucho más estructurado, con unas preguntas muchísimo más profundas. Entonces yo creo que son muchas las cosas que vemos, y también de experiencias donde hemos visto pues emprendedores que han robado, no en las compañías que hemos invertido directamente, pero sí se han visto casos. También toca hacer como un análisis mucho más personal, sentarse a conversar, a tomarse un trago casi que con ellos y entender cuáles son sus motivaciones, ¿no? Y entender por qué están emprendiendo, qué los motiva en la vida, cuál es su rutina, su círculo social, etc. O sea, no creo que sea nada ligera. Chévere. ¿Qué sería un criterio, una variable o un deal breaker, algo que hablando con el equipo, algo que ustedes encuentren y digan definitivamente no vamos, sea desde la organización o sea si fueras a invertir como persona natural, tú dirías, si me doy cuenta de esto con respecto al equipo o a la persona, definitivamente no voy? Pues generalmente cuando ves que hay temas de conflicto de interés, ¿no? Donde, por ejemplo, los proveedores principales hacen parte de la familia, no el hermano, pero así sea el tío o algo así, eso ya nos empieza a generar muchas dudas. Y lo que te digo, entender las motivaciones del equipo, porque estoy emprendiendo, es porque me quedé sin trabajo y ya no había más opción, o porque vengo montando esto y mi background se conecta un poco con lo que estoy haciendo, ¿no? Entender poco esa cadena detrás del emprendimiento, detrás de la idea y detrás de como la consecución de este modelo que están planteando. ¿Qué industrias están viendo que se están moviendo bien? ¿Qué industrias están tocando en este momento que les gustaría que ven en los próximos años que van a surgir? No, pues yo creo que en realidad es muy ir de la mano de las tendencias seculares como a nivel global, es decir, todo el tema de bienestar, sea desde la alimentación, sea desde las experiencias con el consumidor. Entonces todo el tema del direct to consumer, estas compañías que vienen creciendo de snacks saludables, que tienen una cadena de valor probada, que uno ve eficiencias, que uno ve un modelo diferenciador, pues nos interesa muchísimo, también porque pues tiene sinergias con algunas de las compañías del grupo para el que trabajamos. Pues el tema de fintech yo creo que tiene sus pros y sus contras, y fintech al final es muy amplio, ¿no? Tienes desde plataformas de pagos, desde asset managers, desde lending, y creo que al final empezar, y pues ahora lo que está de moda son los bancos digitales, pero creo que hay que tener cuidado porque no hay espacio para todos y no todos son buenos ejecutores. Entonces nosotros lo que hemos visto y en lo que nos ha ido mejor es empezando por el tema de lending e ir un poquito migrando ya a las otras aristas de la cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, invertimos en una compañía que hace préstamos de corto plazo, donde las tasas te dan para lograr una rentabilidad base con la que puedes probar otros productos. Entonces empezamos con préstamos a personas, ahora la compañía está migrando en préstamos a pequeñas y medianas empresas, también están haciendo pagos y quieren migrar a otro tipo de productos. Y esta prueba y error, empezando de una base mucho más sólida, pues nos genera algo de confianza, ¿no? Y sectores que tal vez no están bien atendidos. No sé, en Estados Unidos, tarjetas de créditos para el sector subprime. Es un sector que generalmente todavía tiene una deficiencia grande, y un buen operador donde ya tienes un expertise, pues nos genera confianza. Okay. Y también te digo temas, por ejemplo, de bienestar en nichos específicos. O sea, el tema de senior housing, que no es, pues, que creo que no se ve tanto en startups porque requiere una infraestructura, requiere de un operador, pues es diferente, pero son temas que miramos. O de centros de estancia media, por ejemplo, cuando las clínicas no tienen, o sea, no están rentabilizando sus camas porque después del 9º día casi que las camas no son rentables, necesitan unos centros que les ayuden a operar con una menor complejidad y poder, el costo de oportunidad de tener a estos pacientes acá es altísimo. Pero también estos centros de estancia media son muy conocidos en otros países, y acá tú no tienes casi que este tipo de infraestructura. Entonces vemos un poco de todo, pero sí, siguiendo siempre con unas tendencias seculares y con una base que se pueda sustentar. ¿De tips ahí que les puedan ser útiles? Yo creo que o sea, muchos emprendedores siempre creen que su modelo de negocio como es el sueño de ellos, entonces por eso es que va a salir adelante, y muchas veces
están resolviendo necesidades de ellos mismos, pero no están mirando tal vez cuál es la necesidad de la mayoría de la población, de la masa, igual dependiendo del nicho, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer análisis rigurosos, hay que entender los unit economics, porque en la medida en que uno entienda esos unit economics, uno pues ya casi que puede probar que el modelo es escalable. Idealmente yo les recomendaría levantar capital cuando ya empiecen a operar y cuando ya muestren que el modelo funciona de cierta manera, cuando ya se prueben ciertos hitos, porque o si no, les van a castigar mucho la valoración y los van a diluir bastante, y en rondas futuras pues terceros inversionistas no van a querer que los fundadores estén diluidos, porque sí, pues al final ya no va a haber este famoso skin in the game, ¿no? Sí, sí, es motivador, sí. Y pues nada, empezar a hablar y a rodearse de fondos y que les empiecen a hacer preguntas para saber qué tienen que tener preparado y qué tienen que tener claro, ¿no? ¿Cómo llevar ese balance entre fundraising y operar el negocio? ¿Qué hacer ahí? Tu visión ahí le dedico cuánto tiempo a fundraising o divido el equipo, trabajo el triple. No, yo creo que pues nosotros lo que hemos visto de las compañías en las que hemos invertido es que generalmente justamente por eso se divide el equipo, ¿no? Al final tiene que haber una persona que se quede netamente operando y apalancándose en los conocimientos de esta persona que está dedicando a hacer fundraising, porque fundraising es un trabajo súper desgastante y para eso hay que estar muy preparado, es decir, uno tiene que tener el modelo claro, las proyecciones claras y saber por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Preparar las preguntas muy bien, y es un tema que también quita mucha energía porque tienes que acostumbrarte al no, y el no es muy frustrante, ¿no? Cuando estás emprendiendo, cuando quieres crecer y pues no encuentras el capital, es muy frustrante. Entonces definitivamente yo dividiría el equipo sin que se desconecten 100%, ¿no? Hay llamadas en las que van a tener que estar juntos, pero definitivamente lo dividiría. El no, ¿cuántos no, si te atreves a dar las respuestas, cuántos no crees que puede recibir uno antes de recibir un sí? De cada 10 conversaciones con inversionistas, ¿cuántos sí crees? De cada 10 conversaciones con inversionistas, pues 9 son no. 9 son no. Sí, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Si quiero 3, 4 inversionistas, tengo que hablar con 30, 40 personas. Sí. Aprox. ¿Sí? Sí. Ok, creo que es uno de los temas que en muchas ocasiones los emprendedores desconocen, y el emprendedor, yo creo que no sé si guiado por shows de televisión o algo así, no sé, pero muchas veces van y hablan con 2, 3 inversionistas y esperan, listo, cerré la ronda y esperan sacar casi que 3 de 3 o 2 de 3 y... no, y es que el colombiano, o sea, los inversionistas, o sea, nuestra cultura también no ayuda mucho, porque acá tú llegas a exponerle algo a un fondo y te va a decir, sí, lo podemos ver y mándame la información, pero pues, ¿para qué no dicen no de una? Sí. Es decir, nosotros, por ejemplo, y una de las cosas que admiro de uno de mis jefes es que desde el principio me dijo, si no nos interesa hay que decir no de una, porque es que es hacerles perder tiempo, energía, eso no tiene sentido. Y al final puede dar pena, pero al final lo agradecen muchísimo los emprendedores. Es como muchas gracias, venga, denme feedback, entendamos el porqué y me queda claro y eso les ayuda un montón. Un par de recomendaciones para inversionistas ángel o venture capitals o CVCs, la gente que está entrando al mundo startup, etapa más temprana, etapa más avanzada. ¿Algunas recomendaciones que les haría sobre la inversión? Pues sí, de acuerdo del tipo de inversionista. Si uno dice es un inversionista ángel que tiene sus ahorros y dice yo quiero empezar a invertir así porque está de moda y porque el retorno puede ser bastante grande, si lo vas a hacer a título personal, definitivamente pues hazlo con capital del que no dependas, porque definitivamente el riesgo es altísimo, ¿no? Y yo creo que para empezar a invertir, empezar a rodearse de personas que lo hayan hecho y que les haya ido bien y les haya ido mal, y entender las diferencias del porqué y entender cómo se evalúan las inversiones, qué se debe tener en cuenta, cuáles son los indicadores básicos que uno mira de entrada para invertir y cuál es el tipo de riesgo que quieren correr, ¿no? Yo creería que es eso, rodearse de personas que lo hayan hecho, tanto de emprendedores como de fondos que lo hayan hecho de forma rigurosa, sistemática, y entender muy bien qué se mira, ¿no? A la hora de hablar con algún emprendedor. Uy, eso me gusta, capacitarse, rodearse de gente que ya lo haya hecho. Sí. Yo creo que nuestras primeras inversiones fueron un desastre.
muchas de nuestras primeras inversiones eso era hacer así, disparar al cielo y ver que si le pegábamos a algo. Es como te digo, para mí todo fue, cada conversación con un emprendedor yo quedaba feliz y mi jefe era el que me aterrizaba un poco y ya empecé, o sea, menos mal tuve ese mentor pues en mi vida, ¿no? Para entender muy bien cómo se hacen las cosas. ¿Cuántas empresas han revisado? Si tienes de pronto en tu cabeza la cifra, más o menos cuántas han visto para llegar a invertir en... No, ponle que al año nosotros siempre tenemos un funnel, ¿no? Dependiendo del tipo de inversión, si está en etapa de VC, growth, buyout. Yo creo que en VC al año podemos ver entre 400 y 500 oportunidades, invertimos por ahí en una o dos más. Miércoles. Aparte que igual lo que te digo, en este momento yo creo que el año que más invertimos en VC fueron por ahí 3 inversiones, pero este año creo que no vamos a hacer nada en VC porque estamos migrando un poquito la estrategia, sí acompañamos a algunos de los emprendimientos en los que hemos invertido en rondas subsecuentes, pero nuevas inversiones en VC. ¿Como un follow-on? Sí, follow-ons, ok, y los ayudan a buscar otros inversionistas. Definitivamente, ¿sí? O sea, yo creo que otro de los temas clave es que cuando tú inviertes en una startup no puedes pensar pongo un capital y ya está. Creo que tienes que mirar y entender muy claro quiénes son tus coinversionistas y cómo y qué valor le vas a generar al emprendedor, porque requiere mucho trabajo, ¿no? Al final, si no eres un inversionista estratégico, pues vas a perder peso, no vas a tener casi que puesto en junta, no vas a ser relevante y pues que no tiene mucho sentido, ¿no? A nosotros nos gusta estar presentes, nos metemos a ayudarles a las proyecciones, somos súper ácidos con ellos, definitivamente en rondas pues siguientes los ayudamos a contactarlos con todos los inversionistas que veamos que tienen algún fit. ¿Cómo es esa relación después de la inversión? ¿Cómo es esa relación con los emprendedores? ¿Es solo junta o van a comités o van hasta las oficinas? No, hablamos casi que todas las semanas con los emprendedores. Okay. O sea, ellos nos dicen, puede que ustedes no sean los lead investors, pero definitivamente son los más activos y los que en muchos casos nos generan mayor confianza para podernos apalancar, para buscar, hacer brainstorm, buscar cualquier, proveedores, clientes, para que nos conecten con varias personas, para que nos ayuden a estructurar nuevas ideas, nuevos JVs, entonces la verdad somos bastante activos. En muchos casos creo que el cierre de la ronda es muy amigable. Cuando ya entras a ser inversionista, pues no es que no sea amigable, porque creo que uno no puede perder eso, pero sí se vuelve mucho más, hay momentos donde hay fricción. ¿Cuál es el primer punto de contacto con los emprendedores? Pues yo creo que mucho del deal flow nos llega, sea por banqueros de inversión, sea por otros fondos que nos referencian y que nos quieren tener como coinversionistas en sus inversiones. Hemos ido a eventos, antes lo hacíamos mucho más cuando estábamos un poquito entendiendo el mundo de Venture Capital, que pues hace 4 o 5 años no estaba en la etapa que está ahora, entonces íbamos a eventos, no sé, de los Andes, de apps.com, etc. Y ahí fuimos también conociendo emprendimientos, pero yo creo que los más valiosos son los que nos han recomendado personas que nos conocen y que saben lo que nos gusta mirar, y coinversionistas. Es decir, por ejemplo, coinvertimos en la compañía de fintech que te digo con un fondo que creo que es de los más grandes en fintech en el mundo, que es QED, que es de los fundadores de Capital One, y luego de coinvertir en esta compañía pues nos invitaron a hacer un par de inversiones más. Entonces ya uno siente la confianza y tiene esa validación de un fondo que a tu juicio tiene unos criterios bastante claros y un expertise buenísimo. Entonces yo creo que la confianza endosada es mucho mayor cuando viene de alguien que conoces. Eso la comparto mucho, pero este tema es un tema de confianza completamente. En eso yo recomiendo mucho a los emprendedores, pues ese contacto en frío es muy difícil, ese contacto en frío se queda en frío. Sí. Poder avanzar de ahí, entonces los referidos. ¿Qué le dirías a un emprendedor que quiere contactar a un fondo, quiere contactar a un posible inversionista y no lo conoce? ¿Que cómo llegue? Pues idealmente buscar a alguien que conozca el fondo, porque justamente esa confianza endosada pues pesa más, y en caso de que no exista la manera de hacerlo de esa forma, tratar de buscar eventos donde ese fondo asista o mirar cómo ese fondo pues busca sus emprendimientos, ¿no? Y también depende de la etapa, yo creo. Si es muy ángel, yo creo que
definitivamente estar en los eventos importantes vale la pena. No sé, los eventos del AFCA son importantes, los South Summit, todos estos eventos definitivamente ayudan y dan visibilidad. Entonces, pues es que es difícil, ¿no? Porque también mandar un correo en frío, pues nosotros siempre respondemos los correos, entonces eso también puede ser una estrategia. ¿Correo en frío lo respondes? Siempre ¿Sí? lo respondo. Wow, Y casi mínimo, nunca lo respondo, ¿ok? No, yo sí. Mínimo una llamada o entender por lo menos la compañía. Si definitivamente no nos interesa por XY, pues se lo hacemos saber, pero si hay algo que nos guste, respondes ahí, no me siempre interesa. respondemos, Okay, siempre. Nunca chévere. dejamos un correo sin responder, pero es una de las políticas de nosotros. Wow, interesante. Sí. Yo no sé si es que me entran muchos, pero no, simplemente veo y digo, wow, Es deck, importante, ojalá, cuál importante. Y digo, si me pongo a responderlos, pero voy a adoptar esa política. Me voy a quedar con dos temas hoy, la política de responder todos los correos y el término para el diccionario, confianza endosada. Lo voy a... Ese también seguro se lo copiaron. Eso mío no Daniela es. Ramírez. No, eso mío no es. Eso seguro se lo copiaron. ¿Alguna otra recomendación, algo para ir cerrando? ¿Recomendaciones para los emprendedores que estén en sus etapas tempranas arrancando compañías? Algo que les pueda ser útil, que les ayude a recortar esa curva de aprendizaje. Algunos estarán levantando capital, otros no, pero algo que... No, pues yo creo que también pensar en que no levantar plata de cualquier inversionista, ¿no? Eso es clave porque tener un mal inversionista o un inversionista que no te va a aportar, sino que te va a restringir el crecimiento, que te va a bloquear, que al final entró a tu ronda más por sacarte información, pues al final no es estratégico y te va a bloquear todo. Entonces, como no se desesperen tampoco por levantar plata, creo que eso es un proceso que ellos se pueden en muchos casos dar el lujo de escoger a sus inversionistas, ¿no? Hay compañías donde son tan atractivas que muchos inversionistas se mueren por entrar a sus rondas. Entonces, y también estructuren el levantamiento de capital de tal manera en que no se diluyan mucho, ¿no? Es decir, si ya la valoración se justifica, pues perfecto, levanten la ronda, pero si ellos están seguros que con $1 millón van a llegar a ciertos hitos en 6 meses, pues hagan una nota convertible y aten como unos rangos de valoración a unos hitos que están seguros que van a lograr. Entonces, de entrada, castigar el valor porque no tienen el capital, pero saber que en 6 meses ese valor se puede duplicar, pues hay que mirar y compensar eso, ¿no? Y nada, lo que te digo, estar muy educados y ponerse en los zapatos de los inversionistas. Y si bien evidentemente están haciendo eso porque quieren perseguir sus sueños, pues que entiendan que al final hay una cantidad de personas haciendo lo mismo y persiguiendo sus sueños, y que para todos los emprendedores pues todas sus compañías son las mejores. Entonces ser un poquito más ácidos con ese pensamiento a la hora de exponer pues, o de hablar con un inversionista, porque muchas veces solo tienes 15 minutos con un inversionista. Entonces, pues aprovecharlo de la mejor manera y mostrar lo que generalmente los inversionistas ven, ¿no? La prueba del modelo de negocio, los unit economics, la escalabilidad del mercado, el porqué, ¿cierto? Dónde nació la idea, las capacidades del equipo, etc. Chévere, entonces vamos a publicar un poquito más sobre eso, creo que todos los decks son muy parecidos, todos los decks normalmente te terminan trayendo la misma información, yo creo que lo que cambia es como el diseño, pero todos normalmente traen como las mismas diapositivas muy similares. Sí, yo creo que eso sí ha ido estandarizando. Al principio nosotros veíamos decks muy diferentes, hoy en día creo que ya se han educado mucho más y es como, venga, lo que quieren ver son los temas mínimos que tienen que conocer. Entonces ese es como ese top down, partimos del mercado y llegamos como a la idea y el que estamos resolviendo y ya entramos en detalle y el por qué estamos levantando la ronda, pero créeme que sí hay diferencias, y hay diferencias que definitivamente a los inversionistas les causan curiosidad y justo es lo que hacen que uno quiera recibir esa llamada y entender un poquito más. Chévere. Un par de diapositivas por ahí que llaman la atención, que tienen algo diferente. Estoy pensando en algún momento, el otro día sí me llegó uno, sí, es una forma extraña de explicar el mundo que decía, ok, chévere, hablemos con este personaje. Sí, hay personas de hecho que ven el mundo diferente, ¿no? Y que ven oportunidades que uno ni tenía en el radar, entonces es también chévere rodearse pues, y entender diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Que te reten a pensar diferente. Chévere.
Bueno, yo creo que cerramos. Dani, muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Espero que esta información les sea útil a los emprendedores, a los inversionistas que también están arrancando en este camino. Si quieren que hablemos de algún otro tema, si tienen algunas dudas, preguntas, por favor los pueden dejar en los comentarios, nos pueden escribir y tratamos en los próximos videos de empezar a resolver algunas de esas dudas. Dani, muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias.